Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Crecimiento Espiritual. Y comencemos con esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en tu lista de tareas para hoy? ¿Cuál es la prioridad más significativa, vital, en la lista de cosas que tú dices, tengo que hacer esto hoy? ¿Cuál es esa la más significativa para hoy? Y la respuesta debe ser crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque crecimiento espiritual gradualmente es sinónimo a la iluminación. Y ser iluminado es sinónimo de ser Cristo. Aquí en esta página Universidad Cristo es como lema. El título es Universidad Cristo. ¿Y por qué Universidad Cristo? Porque este principio espiritual, ¿ves?, uno lo va comprendiendo gradualmente. Comenzamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida tal vez tradicional religiosa, en ese primer grado, y vamos procurando a través de la vida y las experiencias, sí, a través de las religiones y a través de ese progreso, creciendo a través del entendimiento, creciendo a través del espíritu en la comprensión y gradualmente el creciendo hacia arriba. Y por eso Universidad Cristo, con el fin de graduarnos, y como lema en mi página, Universidad Cristo, y el lema, aprendemos de Jesús a ser Cristo. Ser Cristo es esa graduación, ese objetivo. Entonces vamos a ver por qué lo importante del crecimiento espiritual y qué podemos aprender de la historia de esta verdad espiritual, cómo a través de las escrituras en la Biblia, y vamos a ver entonces otras escrituras y vamos a comparar para así ver la importancia y el significado del crecimiento espiritual por su culminación, por obtener el objetivo de la iluminación, ser Cristo. Y vamos entonces a ver qué significa ser Cristo, porque esto es un término espiritual. No lo vamos a interpretar, tal vez si estás viendo este video, tal vez escuchar ser Cristo suena trae un poco de incomodidad por la forma en cómo entiendes y crees la exclusividad de solamente un Cristo en la historia, Jesús el Cristo, como así a través de la tradición judeo-hebrea, cristiana, entonces se cree. Pero vamos a ver que a través de la historia, el principio de Cristo, como la iluminación, es una verdad histórica, espiritual, y vamos a procurar entenderla desde su origen, contexto histórico, contexto en literatura, para entonces, basado a la literatura que leemos, entender el género de literatura y qué expresa. Y uno poder comprender que el fin de las enseñanzas espirituales es el crecimiento espiritual para toda persona. No que el crecimiento espiritual, la iluminación o Cristo
fue solamente una específica persona, un tiempo en la historia, y esa fue la única que ahora todo el resto de la humanidad tiene que honrar, venerar, creer en, para que entonces a través de esa persona, ese Cristo, ese iluminado en la historia, sea el Salvador de todos nosotros. No, el crecimiento espiritual es el medio para la salvación, porque es el medio que causa la iluminación, causa ser Cristo. La enseñanza espiritual es para que el mismo Espíritu se forme dentro de cada ser humano. Y así como Yeshua, Jesús el Cristo, fue en la historia, ese mismo espíritu, carácter, sentir, persona, se ha formado en ti y en mí. Y en nuestro presente vivamos conforme a ese nivel de conciencia que Jesús, a través del primer siglo y a través de las historias que llamamos evangelio, contuvo. Así que vamos a mirar ciertas escrituras. Si quiero leer en 2 de Corintios, un versículo bien conocido, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También otro versículo bien significativo que demuestra Cristo es la mente, la conciencia que se forma en el ser humano. Y por eso, como 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en esta sintonía, en esta fuente de vida, en Cristo, si alguno es en esta iluminación que vive en acorde a una vida virtuosa del Espíritu, a todo lo que representa el reino de Dios, por eso esa persona es. Y por eso el otro versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo. ¿Ves? Imagínate, en esa mentalidad que gracias a la vida, gracias a las experiencias, gracias al crecimiento espiritual, gradualmente ha desarrollado en ti y en mí esa nueva conciencia, esa nueva mente. Y uno poder decir, de modo que ahora en Cristo, no tan solo soy una nueva criatura, pero todo lo puedo en Cristo. ¿Ves? Por esta mentalidad que se ha desarrollado, que ahora me hace todopoderoso. Todo lo puedo. ¿Y qué se refiere todo lo puedo? Pues uno ser la persona que antes lo que uno no podía, antes le tenía temor, miedo, ansiedad, vivía una vida insegura, antes era un pecador, antes era una persona cautiva a los impulsos, a mis deseos, a satisfacer siempre mi conciencia, corazón egoísta, y vivía una vida influenciada, motivada por ambiciones, enojado, angustiado, inseguro, infeliz y todas esas cosas que antes en la mente mía, en mi mente humana carnal, era. Pero gracias al crecimiento espiritual, una nueva conciencia se ha formado, un nuevo ser. Por eso una nueva vida que ahora en Cristo soy nueva criatura. Todo quedó atrás. Aquel viejo yo fue crucificado, quedó atrás. Y ahora
en este nuevo ser, en Cristo, todo lo puedo. ¿Por qué? Fortalecido. Entonces, también tenemos versículos como Juan 14:20. Juan 14:20, vamos a leerlo aquí. Nos dice: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Entonces vamos a prestarle atención a que esta literatura nos está enseñando espiritualmente. ¿Quién es ese mí que aquí se está expresando? Significativo. Otro de los versículos, Juan 17, 21 al 23. Juan 17, 21 al 23 nos dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el último es Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 17. Y esto ya es unos versículos un poco más extensos, pero los pongo en las notas, y todo esto va a estar en las notas y los comentarios para que entonces le prestemos atención. Y lo que voy a leer es en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17. En mi Biblia, que tengo la Nueva Traducción Viviente, tiene un subtítulo o el tema arriba y dice: vida nueva en Cristo. Y miremoslo de esta forma espiritual. Vida nueva en esta mente. Porque por medio de la mentalidad que uno desarrolla, crece, es que uno cambia y deja de ser. Y por eso está la metamorfosis, la renovación, la vivificación espiritual dentro de uno, a través del crecimiento espiritual. Y por eso vemos este tema en Colosenses 3, del 1 y como nos dice, comenzando en el versículo 1 de Colosenses 3, dice: ya que han sido resucitados. Alguien que ha sido resucitado quiere decir que estaba muerto. Y la Biblia, cuando habla de muertos espirituales, usa este lenguaje figurativo, simbólico, metafórico, para demostrar ese estado interno de la persona. Un muerto espiritual, ¿ves? ¿Por qué está muerto? Por la mentalidad que tiene. Y como decía, la mentalidad arraigada a sus deseos, a sus pasiones, a esa mentalidad materialista. Y no es que lo material sea malo, no, sino es la mentalidad que se tiene para cómo se obtiene lo material o qué lo material significa para la persona en esa mentalidad. Para muchos lo material es lo todo. Cuando tenga esto material, cuando me pase esto material, cuando ahí va a estar mi vida feliz, ahí va a estar todo, ahí va a ser mi bendición. Y en eso ponen su ser. Y a eso se refiere estar muerto espiritualmente. Y de ese estado, resucitados, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Es con una nueva mentalidad. Entonces, y por ahí sigue estos versículos: pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor
a la derecha de Dios. Y cuando vemos todo este lenguaje simbólico, es como decir, pon la mirada en esas cosas celestiales, divinas, eternas, sobrenaturales. Paz, el amor, todo lo que causa esa vida justa, pura, verdadera, esa vida en paz, en amor, esa vida, ¿ves?, donde los objetivos se obtienen y se viven por. ¿Y dónde se obtienen esos objetivos? A la medida que se va desarrollando esa conciencia divina, esa sabiduría espiritual a través del crecimiento espiritual. Cuando se pone como prioridad en mi lista de tareas, ¿qué es lo primero? Voy a procurar ser mejor. Voy a procurar crecer. Voy a procurar entender esta verdad mejor, para que entonces yo responsabilizarme a practicarla y a poner en práctica este otro principio, esta otra verdad. Y diariamente voy a cogerlo paso a paso, poco a poco, un día a la vez, un día a la vez. Voy a ser perseverante con el fin de crecer, con el fin de mejorar, con el fin de ser puro, perfecto, honesto, con el fin de ser iluminado, con el fin de ser Cristo en lo que me resta de vida, con el fin de disfrutar en mi presente vida hoy todo lo eterno, todo lo celestial, todo lo divino que hoy es. Y por eso en Cristo se puede vivir. Colosenses, continúa leyendo Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17, y entonces nos enriquecerá en el entendimiento de esta iluminación y de la importancia de, para ser iluminado, ser Cristo, el crecimiento espiritual. Y vemos entonces los cambios que causan naturalmente en una persona y cómo la Biblia, en una forma, en una literatura simbólica, expresa esos cambios internos naturales en un lenguaje espiritual. Te doy unos ejemplos de esto. Vamos a comparar lo que Juan capítulo 14, versículo del 1 al 7, vamos a compararlo con dos escrituras, y de estas yo he hablado mucho y lo considero significativo. Vamos a comparar Juan capítulo 14, versículos del 1 al 7. Vamos aquí a dar para atrás, buscar a Juan. Juan 14, del 1 al 7. Y tiene unos versículos significativos. Y nos dice, mi Biblia tiene el subtítulo Jesús, el camino al Padre. Y veamos lo que en una historia espiritual, para causar el crecimiento espiritual, veamos lo que los personajes representan, simbolizan. Así que dice el versículo 1, 14, Juan 14, del 1 al 7. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy, y ustedes
conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, y aquí viene Juan 14:6, versículo significativo del Evangelio de Cristo. Y es: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y aquí vemos, según Jesús, el Cristo, diciendo: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 7. Vamos a comparar esos versículos con el Uddhava Gita. Yo muchas veces he hablado y vamos a mirar el Bhagavad Gita, pero hoy vamos a mirar lo que el Uddhava Gita. El Bhagavad Gita vino a ser enseñanza divina, pero el Uddhava Gita es como decir la última enseñanza que Krishna compartió con sus devotos. Y vamos a comparar a ver si estas enseñanzas espirituales que anteceden los evangelios nos pueden iluminar, nos pueden ayudar a comprender estas enseñanzas espirituales para en nuestro presente crecer espiritualmente, crecer en el entendimiento y comprensión de estas verdades de la vida natural para cómo uno mejorar y ser perfecto a medida que vamos comprendiendo el lenguaje utilizado. Y como decía ahorita, lo que los personajes representan y significan. Y en este caso, el personaje de personajes, Jesús, Cristo, Dios, un espíritu, una esencia, una verdad, una realidad. Entonces vamos a leer y comparar. Vamos a ir a Uddhava Gita, capítulo 14, versos del 1 al 6. Y míralo, qué coincidencia. Estábamos leyendo Juan 14, del 1 al 7. Vamos a ver el Uddhava Gita, capítulo 14, versículos del 1 al 6. La versión que tengo, no sé si se ve, es en inglés. Lo tengo traducido en el español y lo voy a leer, lo que nos dice. Y nos dice el verso 14 del 1, el verso 14, capítulo 14 del Uddhava Gita, verso 1 dice: ¿Quién está dotado de conocimiento de las Escrituras y técnica práctica, que es sereno, que no depende de meras conclusiones analíticas, debe entregarme el conocimiento a mí? Y aquí en la historia de Uddhava Gita, quien está hablando es Krishna. Y Krishna es la imagen visible de Dios, según las historias orientales que anteceden las historias de la Biblia por miles de años, en tradiciones orales y en literatura por muchos años antes de las literaturas y de la formalización de escrituras como lo fue el Viejo Testamento y escrituras de la misma, como decir, índole o cualidad. Entonces, quien está hablando y quien está diciendo, ves, a mí, es Krishna. Y le está hablando al devoto Uddhava.
Y recuerda, esto es una historia simbólica, un poema para el crecimiento espiritual. Y vamos a ver cómo continúa diciendo. Bueno, vuelvo y leo verso 14, verso 1 y voy a continuar con los demás. Quien está dotado de conocimiento de las escrituras y técnica práctica, que es sereno, que no depende de meras conclusiones analíticas, debe entregarme el conocimiento a mí, sabiendo que este modo es meramente una ilusión, sabiendo que este mundo es meramente una ilusión. Vamos al 14:2. Solo yo soy. Mira esto. Vimos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí estamos viendo el mismo principio muchos años antes. Krishna diciendo, solo yo soy la meta deseada del filósofo asceta. Yo soy su objetivo, su medio de logro. Yo soy el tema de consideración. Yo soy el paraíso del más allá. En verdad, yo soy su objetivo final. No hay otro aspecto de valor que le sea querido, además de mí. El 14:3 dice, aquellos que son perfectos en conocimiento y experiencia mística conocen mi estado supremo. Así pues, el filósofo yogi es el más querido para mí. Esa persona me aprecia mediante el conocimiento factual. Un yogi es como decir lo que llamaríamos el discípulo, un discípulo. Es porque la enseñanza espiritual es para que el espíritu sea formado en el discípulo. Y por eso el discípulo entonces es aquel que reconoce la divinidad. Y esta es la enseñanza espiritual que vemos miles de años antes de las historias que llamamos Evangelios y Nuevos Testamentos. Y lo que estoy mirando es para comparar y aprender y crecer espiritualmente. ¿Ves? No estoy hablando aquí para crecer religiosamente y que aquella religión es mejor que aquella, como las fricciones que constantemente como seres humanos tenemos. No, estamos compartiendo y comparando para crecer espiritualmente y entender cómo a través de la historia la misma esencia, una verdad, se ha compartido a través de la humanidad, pueblos, naciones, y que nosotros en nuestro presente desconocemos. Y nos ayudaría a entender mejor lo que sí conocemos, las historias en la Biblia y en especial los Evangelios y Nuevo Testamento. Continúo. Uddhava Gita, capítulo 14, versículo 4, nos dice: la austeridad, las peregrinaciones, el canto de los santos nombres de Dios, las ofrendas de caridad y otras actividades purificadoras no pueden compararse con la perfección que se obtiene con una fracción de conocimiento real. 14:5 dice: por lo tanto, Uddhava, mediante el conocimiento real, realiza tu propio ser espiritual,
sé dotado de conocimiento y experiencia mística, adorándome con devoción. El misticismo o la mística, cuando escuchamos esta palabra mística o misticismo, simplemente es cuando una persona se une, entiende y vive conforme a la unión con la divinidad. Eso es todo. El 14:6 dice, al adorarme a mí, al ser en el ser espiritual, al Señor de todas las ceremonias y disciplinas religiosas, mediante el método del sacrificio, del conocimiento y la experiencia, el filósofo yogi alcanza la perfección. Esto me trae, y puse en las notas, Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando vemos a Jesús diciendo, sé pues perfecto, como nuestro Padre es perfecto. Y vemos que el mismo principio de cómo alcanzar la perfección en este tipo de literatura se nos comparte claramente. Y es en medio del crecimiento espiritual que uno va perfeccionando, aprendiendo, entendiendo, cambiando. Y naturalmente se da el blanco de la perfección. Entonces, voy a leer ahora el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, vamos al capítulo 14, versículos 26 y 27. Este sí, lo tengo en español, vamos a leerlo. Bhagavad Gita 14, mira qué cosa, qué coincidencia que todas estas diferentes literatura espiritual en el capítulo 14. En el capítulo 14 escogí estos dos versículos y dice en el Bhagavad Gita, el versículo 26 y 27, dice, y recuerda, aquí en el Bhagavad Gita nuevamente Krishna hablándole a otro devoto, a otro discípulo, en este otro poema espiritual. Una historia simbólica. Por eso Bhagavad Gita, el canto del Señor. La revelación de Dios al ser humano. Uddhava y en este caso Arjuna, en el Bhagavad Gita el devoto es Arjuna. Representan a ti y a mí, representan al ser humano cuando entonces está en el proceso de entender y que se le revele, ¿ves? Que tenga la iluminación de la divinidad. Y la historia termina donde el ser humano se le revela la divinidad dentro de sí, dentro de su ser, que lo motiva a la nueva vida, a cambiar, a dejar atrás. Y vemos la misma esencia que contienen los evangelios en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, aquí nos dice en Krishna, y acá en los evangelios en Cristo, la misma esencia espiritual. Nos dice, y quien me sirve con una exclusiva y amorosa devoción, morando más allá de las cualidades, se halla en condiciones de participar de la esencia de Brahman. Y Brahman en la literatura védica es el Señor, es Dios. ¿Y qué nos está diciendo el verso? ¿Ves? De la persona que participa de la esencia de Brahman. Y como nos dice el verso, el uno.
En la literatura védica, solo Dios, solo hay un Dios, monoteísmo, una sola realidad. Y aquí nos dice ese principio espiritual. El ser humano, ¿ves? Que entonces realiza, reconoce esa única verdad. Solo Dios. Y así vive. Como nos dice el versículo. Aquí yo tengo al lado Juan 10:30. ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y mi Padre uno somos. La misma enseñanza. El versículo 27, Bhagavad Gita 14:27 nos dice, porque yo soy, aquí Krishna está diciendo, porque yo soy, lo mismo que vemos en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí, ¿cuántas veces Krishna nos dice, yo soy? Y recordemos, no estoy diciendo esto para elevar una tradición o religión como mejor que otra, no, sino para motivar nuestro crecimiento espiritual, nuestro entendimiento. Y se requiere la historia. Nos ayudará a comprender la Biblia, las Biblias orientales, porque usan los mismos términos, conceptos, ideas que vemos a través de los evangelios. Cuando se interpretan espiritualmente y se procura crecer en el entendimiento y sabiduría espiritual, porque es universal, siempre presente. A diferencia de cuando los debates y las confrontaciones vienen por la teología o por las religiones y las tradiciones. Y mi religión es esta, y por eso mi religión, ¿ves? Mi religión cristiana es mejor que la religión hindúa. O mi religión esta es mejor que la de aquellos. Y por las religiones no nos relacionamos. Y aquí estamos hablando por lo espiritual, para ser unos en vida, uno en verdad, uno en amor, uno en hermandad. Y eso se requiere crecimiento espiritual. Se requiere ser iluminado para ser Cristo, para ser una persona vivificada en un sentir, en una armonía, en un espíritu de vida y ser. Entonces, nos dice el versículo 27, porque yo soy el tabernáculo de Brahman. Está diciendo, yo soy el templo de Dios. La inagotable fuente de la vida imperecedera, la ley de la rectitud y la bienaventuranza infinita. Aquí lo tengo también y lo voy a leer porque tiene otra versión y voy a leer los dos mismos versículos. Bhagavad Gita, capítulo 14, versículos 26 y 27. Dice, y aquel que me adora con el yoga del amor. Yoga, la palabra yoga significa unión. Aquel que me adora con la unión del amor o con el yoga del amor, inquebrantablemente se eleva por encima de los gunas y se vuelve apto para ser uno con Brahman, con Dios. Los gunas es como decir, se eleva por encima de los deseos del ser humano, por ponerlo de una forma simple. Se vuelve apto para ser uno con Brahman. El versículo 27, porque yo soy
la morada de Brahman. Yo soy la morada de Dios. El inmortal e inmutable y el Dharma eterno. Dharma es como decir la ley eterna, y la ley eterna a través de Vedanta, que Vedanta significa conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? El conocimiento de Dios. A través del conocimiento de Dios, según sus enseñanzas, la ley eterna, ¿ves? El Dharma eterno es la rectitud, lo que llamamos la justicia. Y vemos, como le he mencionado, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas primeramente procurad el reino de Dios y su justicia. Jesús el Cristo, según los evangelios, diciéndoles esas verdades a su pueblo judeo hebreo. ¿Qué nos están enseñando estas historias? Cuando las apreciamos con un lente espiritual, con procurar entender estos principios espirituales eternos y cómo a través de culturas expresan la misma esencia, la misma sintonía, el mismo mensaje. Y nosotros occidentales en nuestro presente somos ignorantes de la historia. Y tenemos unos conceptos que nos han formalizado desde niños de otras tradiciones, como ya sean hinduismo, budismo, siendo totalmente ignorante. Y cuando hago así me refiero a nuestra ignorancia. ¿Ves? No conocemos ni chispa, porque así estaba yo. Hace más de 7 años atrás yo no tenía idea. Bueno, sabía, pero ¿qué sabía? Lo que la mayoría, no, esa gente tiene un jeguero de dioses, jeguero de idólatras, se hacen ahí un rabito y se pasan cantando Hare Krishna y tú los ves y vestidos de chinita y los budistas lo mismo, y los taoístas, que son los chinos japoneses con sus filosofías orientales también. Como uno no sabe nada, naturalmente uno hace lo que naturalmente se le viene. Cuando uno no conoce de algo, tiende a rechazarlo. Eso está malo, ten cuidado, en vez de conocerlo. ¿Ves? Y para el crecimiento espiritual nos demanda a conocer. Queremos conocer la verdad, procuremos conocer la verdad. Y por eso vemos, no tan solo como nos dice, y vuelvo a leer el 27, porque yo soy la morada de Brahman, el inmortal e inmutable, y el Dharma eterno, y la felicidad absoluta. Mira lo que nos enseñan estas verdades que anteceden la literatura judeo-hebrea. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Y qué nos enseña para entender el porqué la literatura judeo-hebrea y sus historias? ¿Por qué ellos fueron el pueblo escogido de Dios? ¿Por qué, según la historia, Yeshua, vino solamente a ellos y no a los gentiles? Cuando comparamos y conocemos esta literatura espiritual que antecedió a esta literatura, el mensaje siempre ha sido universal. Hermandad. Por eso su saludo, Namaste. Por eso yo aquí en los videos, porque aprendí de este principio espiritual. Y lo practico, Namaste, que significa que yo reconozco la divinidad que hay en ti. Y por eso te respeto, te sirvo, te aprecio, porque eres la esencia divina frente a mí, caminando en vida. Y esa misma esencia que tú contienes, divinidad,
también la contengo yo. Y al ser consciente de eso, namaste. Contigo y con todos. Y vemos ese principio universal que antecedió las ideas occidentales. Y por eso vemos en la formación de este Génesis una nueva interpretación del monoteísmo que acá se originó, de Brahman, y de cómo lo absoluto, la ley eterna, la justicia, el bien, como ley de vida. Entonces se comenzó a redefinir y a darle, ¿ves? En su génesis. ¿El génesis de quién? El comienzo de las historias de un nuevo pueblo. Y por eso en sus historias están definiendo la ley absoluta a una nueva forma. Y por eso, como ley absoluta, están definiendo a Dios. Y por eso estas historias. Necesitamos conocer en lo que nos resta de vida la historia para crecer espiritualmente. Y termino con esto. Cuando leemos y entendemos el espíritu de la enseñanza, podemos aprender esto. Jesucristo, refiriéndose a sí mismo como la divinidad que habita en uno. Y déjame expresar eso de nuevo. Es como decir, voy a ir a Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando uno aprende y la enseñanza espiritual para el crecimiento espiritual de uno, según Vedanta, según el Oriente, es Krishna representa la divinidad, representa lo absoluto, representa a Dios. ¿Dónde? Dentro del ser humano. ¿Ves? Es como decir, la sabiduría divina, el conocimiento de todo lo que Dios es, la vida pura, justa, perfecta, donde todo eso se puede dar, se puede comprender, se puede desarrollar dentro del ser humano. Imaginémonos que podemos encapsular todas estas virtudes, cualidades, características en una esencia. Esa esencia, siendo espiritual, Dios mismo, el Hijo de Dios, Cristo. Y a través de la historia, esa misma esencia que representa a Dios, y por eso es en una historia tratando de enseñar una verdad de la vida natural, la verdad de cómo el ser humano vivir por la justicia, en vez de vivir por la vida egoísta. Porque en la vida egoísta te lleva a ti a por satisfacer, por tratar de conseguir tu conveniencia, justificar lo que tú quieres, lo que sea, a ser hipócrita, a ser mentiroso, a robar, a hacer una serie de cosas que demuestran que tú no consideras a otros seres humanos como tus hermanos. Si no te interesa más el piso, la tierra, paredes, lo material. Y por eso el crecimiento espiritual, para ser consciente a la persona en su presente de la justicia, del bien, de la hermandad, del amor, de la unión. Y por eso, no violencia, no mentir, no manipular, no ser hipócrita. Cuídate de ti mismo. No seas uno que hablas mal de nadie. No dejes que el enojo te cargue tu vida, tu mente, porque te va a llevar a hacerle mal a otras personas. Y todo este tipo de enseñanza que vemos en los evangelios
que si entendemos el hilo de la vida, el espíritu eterno de estas enseñanzas, desde el oriente hasta el occidente, nos clarificarían mejor cómo comprender también todas estas historias. Porque si desde el origen fueron parábolas, cuentos espirituales, así también es toda esta literatura que necesitamos entender, porque nos está enseñando verdades de la vida natural, pero se requiere ese crecimiento espiritual. Se requiere uno ser apto para poder identificar, definir y comprender los personajes que representan y simbolizan en cada una de las historias. Si estamos leyendo la literatura judeo-hebrea, entonces entender e identificar que todos los personajes, según su literatura y sus interpretaciones, ideas y objetivos, los personajes en sus historias significan y representan. Y cuando vamos a la literatura que llamamos Nuevo Testamento, Evangelios y hasta el libro de Apocalipsis, tenemos que hacer entonces lo mismo. Aprender a identificar y pasar de la letra. Porque si nos quedamos en la letra, pues vamos a tener una historia de la letra. Pero si procuramos crecer en el entendimiento espiritual de lo que la letra contiene, entonces esa vida sobrenatural que siempre presente es, se da. Porque se va comprendiendo y se va entendiendo y uno dice, wow, qué significativas son todas estas historias. Y uno puede ver naturalmente, wow, por eso los hebreos viven así. Cómo en el mundo se han expandido, por cómo ponen en práctica sus principios, por sus interpretaciones, por lo que los cuentos que ellos crearon significan. Y uno dice, wow, qué brutal está todo esto. Pero lamentablemente nos quedamos en leyendo la letra. Y Adán y Eva hablaron con una serpiente y el otro pasaron por el mal, y todas esas historias así las creemos y todo eso y así vivimos y así mismo interpretamos el Nuevo Testamento, cuando cada historia está diciendo algo. Wow. Porque como les decía, Jesucristo en los evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como aplicar este mismo principio. Cada vez que Krishna decía yo soy la fuente de la felicidad absoluta. ¿Qué está diciendo ese yo soy? Y a lo que se refiere según la literatura védica es esa conciencia divina en ti. Es el camino, la verdad y la vida. Que sin esa conciencia, ¿ves? Si no tienes formada esa conciencia de pureza, de verdad, de justicia, como el Dharma eterno, como la ley eterna, no eres uno en la misma sintonía del Padre. Nadie viene al Padre si no es en esta misma conciencia divina, espiritual, formada dentro de uno. Y cuando aplicamos desde el origen el mismo principio espiritual a esta literatura nos puede estar enseñando esa misma verdad, eterna, incambiable, espiritual, siempre presente. Y por eso el crecimiento espiritual. Hay una gran diferencia. El crecimiento en las creencias de mi religión y de mi tradición.
Ayer hablaba con un islámico, me regaló un Corán que no tenía, y entonces me compartió su fe. Y tú ves su fe, su exclusividad, cómo ellos son únicos en su creencia. Y asimismo, otra tradición, la tradición judeo-romana cristiana, o otra tradición, la tradición judeo-hebrea. ¿Por qué? Porque cómo interpretan según su literatura y según su religión, sus creencias, su fe. En esto creemos. Pero ¿cuál es la verdad de lo espiritual? Y eso es lo que procuramos. No religiones, sino una esencia espiritual. Una verdad siempre presente que cause una armonía auténtica y genuina entre nosotros al comprendernos, al entender de dónde partimos, de dónde surgen nuestras ideas, nuestras motivaciones, nuestras creencias. ¿Surgen de la religión o surgen de un espíritu eterno? Por la comprensión de una verdad eterna. Y de eso, por eso cuando vemos Jesucristo refiriéndose a sí mismo como la divinidad que habita en uno. Toma tiempo y crece en el entendimiento de eso. Cada vez que mires los evangelios, míralos con este lente. Esto es una historia espiritual. Y Jesús, Cristo, representa, significa la esencia divina de Dios, la sabiduría, lo que siempre es cuando es formada en mí y en ti. Cuando es a través de uno. Y por eso vemos en los evangelios cómo el Hijo de Dios nació a través de una virgen y toda esa serie de sucesos y eventos sobrenaturales. Porque es una parábola espiritual. Es un cuento, literatura espiritual, un género de literatura figurativo que necesitamos crecer en el entendimiento de ella para entender la divinidad en uno y cómo a través de literatura el ser humano inspirado para elevar la conciencia de otros seres humanos a que comprendieran y el mismo espíritu se formara, crecieran espiritualmente. Crearon este tipo de historias. Significativo, yo lo encuentro. Wow, termino con esto. Cristo es nuestra divinidad interior, es nuestro espíritu, es nuestro ser, es nuestra mente, es como decir, ese mediador, ese ser en nosotros, es nosotros mismos, cómo hablamos, cómo pensamos, todo lo que hacemos es en esta nueva mentalidad, conciencia, espíritu, motivación, aliento, ánimo, fuerza. Es nuestro propio ser, interés, virtudes, dirección. ¿Por qué? Por esa iluminación. Ser Cristo. Cristo es nuestra divinidad interior. La persona iluminada reconoce, sabe que cada vez que vemos eso, mi presencia dentro de ellos es mi más elevada morada o es mi morada celestial. Y todo eso refiriéndose al más elevado nivel de conciencia en sabiduría espiritual por el cual uno es y hace todo lo que hace como resultado por practicar diariamente la tarea más importante del crecimiento espiritual.
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.